Último tramo de Entre Líneas, se lo comentaba en el arranque Loreley. Hay preocupación en el gobierno, hay cierta preocupación a nivel del Poder Ejecutivo en el sentido de que el Congreso del Frente Amplio, Congreso del PIT-CNT, mejor dicho, debe decir, termine aplazando, termine modificando, termine trancando algunas decisiones del gobierno que son consideradas claves, ¿no? Como por ejemplo, reestructura de AFE, por citar alguno de ellos. Lore. Sí, así es. El hecho de que la central sindical haya decidido postergar hasta octubre el congreso que se iba a realizar ahora en julio, preocupa a muchos integrantes del gobierno por entender que las disputas que se van a producir dentro del movimiento sindical para tratar de que las distintas tendencias puedan quedar reflejadas y representadas en el próximo congreso, puede llevar a que proyectos que son considerados imprescindibles queden postergados justamente hasta que se resuelva cómo va a ser el nuevo panorama sindical. En ese sentido nos señalaban la reestructura de AFE, que si bien no necesita una ley especial, sí tiene oposición por parte del PIT-CNT, por parte de la mesa de coordinadora de entes, también de la Unión Ferroviaria, y consideran dentro del gobierno que muchos dirigentes del Frente Amplio, cuyos referentes sindicales están en disputa en el PIT-CNT, pueden tratar de postergar estos debates o de la falta de definición en el gobierno para hasta tanto se llegue a octubre y se sepa quiénes son los que van a quedar como nuevas integrantes de la dirección del PIT-CNT. Una situación así se plantea justamente con el Partido Comunista, sector que a pesar de que no ha participado de las negociaciones con el Poder Ejecutivo por la reestructura de AFE, ya ha adelantado que rechaza la iniciativa y se unió a la posición de los sindicalistas de AFE, que es la Unión Ferroviaria. Y de más está decir que el Partido Socialista precisamente está en esa línea, ¿no? Justamente el Partido Socialista, que ha hecho punta con el tema de AFE, que la semana pasada se reunió con el presidente de la República, es uno de los sectores que tiene una de las posiciones más duras. Más allá de que en el PIT-CNT se señale de que existe autonomía sindical, o sea, respecto a los partidos políticos, a nadie escapa que los principales referentes sindicales integran los partidos del Frente Amplio. Claro. Entonces, por esa razón es que se da que dentro del movimiento sindical muchos referentes pertenecen al Partido Socialista, sector que tiene una gran incidencia a nivel gremial, y lo mismo ocurre con el Partido Comunista, que también tiene un gran control sobre los sindicatos. Entonces, todo lo que pueda ser sensible para los sindicatos, como los temas vinculados al Estado, son los que creen que se va a también postergar. Dentro de las corrientes sindicales está el Frente Liber Seregni, que son los más afines al vicepresidente de la República, que se identifican con la corriente moderada de articulación, que también hay posiciones distintas porque qué es lo que está en juego es la nueva composición de la dirección de la central sindical. Entonces, de acuerdo a quién sea el que tiene mayor peso dentro de la central, es el que va a dirigir las aguas. Entonces, por eso todo está en disputa. Claro, una visión que más o menos es la que tiene el MPP también, ¿no? Claro, el MPP piensa esto porque no ha logrado en estos años conformar un frente sindical fuerte de peso como se lo había previsto en la estrategia que había desarrollado o que había pensado desarrollar el sector. Entonces, por esa razón es que no tienen grandes perspectivas respecto a cuál va a ser su performance dentro del Congreso del PIT-CNT y se alinean a la posición del presidente Mujica respecto a hay que acelerar estos proyectos, tanto el de AFE como el de Asociación Público-Privada, para que finalmente puedan poder llevarse adelante a la brevedad. Sí, y coincidentemente con esto, la lectura que se hace tanto en el gobierno como en el propio PIT-CNT es que las posturas tal vez más radicales sean las que van a tener la mayoría en el Congreso. Claro, más radicales es en el sentido de que todo aquello que tenga que ver con el Estado, como decía, también va a estar la reforma del Estado, que si bien no va a estar en la rendición de cuentas, va a venir por ley aparte. Entonces, todos estos temas van a hacer que los dirigentes del Frente piensen en preservar los lugares que mantienen sus sindicalistas dentro del PIT-CNT y traten de postergar estos debates hasta tanto se sepa cómo va a ser la nueva composición de la central sindical. Bien, gracias Lore. Les habíamos prometido volver a hablar a propósito de esta última decisión del Gobierno Nacional sobre la caducidad, los actos administrativos que quedan nulos cuando se dictaron bajo el amparo precisamente de esa norma, un decreto que está por salir en estas horas por parte
del presidente de la República. Sobre esto vamos a conversar con uno de los abogados que ha trabajado y que tiene causas en materia de derechos humanos, con el doctor Juan Herrandonea, quien nos acompaña. Doctor, gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. ¿Cómo se compatibiliza, doctor, esta novedad que tenemos hoy por hoy sobre la mesa con el hecho de que los delitos ya no son de desaparición forzada y son delitos, homicidios muy especialmente agravados, que tienen una prescripción ahora dentro de poco, noviembre? Sí, en realidad son dos temas diferentes. Lo que el Poder Ejecutivo va a hacer ahora, aparentemente mañana se firmaría el decreto o la resolución, es revocar todos los actos administrativos dictados en los gobiernos de Sanguinetti, Lacalle y Valle, por los cuales se habían declarado 80 y pico de causas comprendidas dentro de la ley de caducidad. Eso implicó que todas esas causas fueran archivadas por los jueces respectivos porque no podían seguir actuando. El tema de lo que fue la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de mayo pasado, que en realidad en un caso, que es el caso Gabazo y Arab, la Corte los condenó por homicidio muy especialmente agravado y no acogió la figura de la desaparición forzada. De ahí se han hecho interpretaciones en el sentido de que no admitiría delitos de lesa humanidad y que por lo tanto serían delitos prescriptibles, cosa que en realidad expresamente la Corte no ha dicho, porque incluso la doctora Guiance, la fiscal del caso, presentó un recurso de aclaración y ampliación que la Corte lo desestimó porque entendió que si se pronunciaba sobre el tema de si era o no de lesa humanidad y sobre el tema de la prescripción estaría prejuzgando porque no era relevante para ese caso concreto. Pero de cualquier manera, por el tenor de la sentencia de la Suprema Corte y dentro de determinados parámetros lógicos, uno podría llegar a suponer, en una hipótesis bastante realista, que la Corte no acogería en el futuro, con esta integración por lo menos, el delito de desaparición forzada. Hay que tener en cuenta además que fue una sentencia dictada por 4-1. El voto discorde fue nada menos que del presidente de la Suprema Corte, ¿no? Pero digo, es una realidad. El tema es que, y lo podemos arrabar con el fallo de la Corte Interamericana, que ese fallo recientemente recientemente no, fue en febrero que fue notificado el Estado uruguayo, impone la obligación al Estado uruguayo como tal, es decir, a todos sus poderes y órganos, de cumplir con ese fallo. Lo que está haciendo el Poder Ejecutivo ahora es, de alguna manera, cumplir con su parte. Es decir, en la medida que el fallo de la Corte Interamericana declaró que la ley de caducidad es incompatible con los instrumentos internacionales firmados por el Uruguay, que por lo tanto carece de efectos jurídicos, lo dice así expresamente la Corte, el Poder Ejecutivo está actuando dentro del marco de la legalidad y la legitimidad revocando esos actos. Lo que también debería hacer el Poder Ejecutivo, sin demasiada demora, es notificar a los otros poderes del Estado, al judicial y al legislativo, para que estos poderes, que también están obligados dentro de su área de competencia por el fallo de la Corte Interamericana, también comiencen a actuar. Se debería actuar muy rápidamente antes de noviembre, entonces. Sí, eso sería lo deseable. En realidad hay interpretaciones de colegas que entienden que se puede seguir con las causas luego de esa fecha. En realidad conviene aclarar que todos los abogados que patrocinamos causas de derechos humanos estamos de acuerdo unánimemente de que estos delitos son de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Lo que a veces tenemos distintas valoraciones en cuanto al mecanismo o a la oportunidad de seguir determinadas vías. Yo parto de la base de que la realidad nos marca que la jurisprudencia uruguaya y la Suprema Corte no acogerían las figuras de la desaparición forzada, por ejemplo, no acogería delitos de lesa humanidad y por lo tanto estaríamos corriendo el riesgo de que los plazos de prescripción efectivamente venzan el 1 de noviembre. Que lo deseable sería entonces una solución legislativa que hay distintas variantes, puede prorrogar los plazos, puede suspender los plazos ya transcurridos o puede declarar imprescriptibles a esos delitos y por lo tanto ya no habría plazo ninguno, ¿no? Ahora, doctor, pero si no se toma ninguna de estas medidas, sean por ordenanzas o sea por disposiciones legislativas, que parece incluso bastante más difícil, parece ser poco práctico lo que vamos a tener ahora con estos decretos del presidente. Sí. O sea, efectos prácticos prácticamente que no va a tener. En realidad vamos a tener, y todo depende del avance que haya tenido cada una de las causas, ¿no? Pero si partimos de la lógica de que normalmente cuando se recibía la denuncia, el juez lo primero que hacía era consultar al Poder Ejecutivo, o sea que prácticamente no hay actuación judicial, los jueces tendrían recién que empezar una indagatoria. Y si partimos de la base de que la Corte declararía, digo entre comillas, de que prescriben estos casos el 1 de noviembre, sí, efectivamente los plazos son muy acotados,
y el efecto práctico es mínimo, realmente. Y a eso habría que sumarle eventualmente algún recurso que se presente contra este acto administrativo o contra este decreto, ¿verdad? Eso en realidad no plantearía problema porque los recursos administrativos no tienen efecto suspensivo. Salvo que se presente una inconstitucionalidad. Pero en realidad no se podría presentar una inconstitucionalidad porque lo que se declara inconstitucional son las leyes. Acá estamos frente a actos administrativos que lo que se puede hacer es recurrirlos administrativamente y luego plantear la nulidad del acto administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero es una vía recursiva administrativa que no admite suspensión, salvo que la administración lo suspenda por una razón de mérito, de conveniencia, que no sería el caso. O sea que acá el tema de la suspensión no plantearía riesgo ninguno. El problema real es el poco tiempo que hay para avanzar. Pero de cualquier manera yo no querría que quedara una imagen de que esto es totalmente indiferente. Creo que el primer resultado es un efecto político de acatamiento del fallo de la Corte Interamericana, porque hasta ahora teníamos 4 meses de inactividad donde el Estado uruguayo había sido notificado, pero que no había habido ningún movimiento en la realidad político-jurídica, no había ninguna medida del Poder Ejecutivo y mucho menos de los otros 2 poderes que no han sido notificados. Entonces, es una medida que, desde el punto de vista de mandar un mensaje político, a mí me parece muy positivo. Hubiera sido deseable que se hiciera antes, pero también es cierto que esta propuesta surgió hace pocos meses a raíz de un planteo del doctor Martín Rizo, o sea, tampoco es que se haya manejado con mucha antelación. Y el gobierno creo que dentro de los plazos más o menos lógicos con que se manejan estas cosas, actúa correctamente, revocando todos esos actos administrativos que son manifiestamente ilegítimos. Doctor, gracias por acompañarnos por favor, esta noche. gracias a ustedes. Amigos, bueno, nos reencontramos la próxima semana. Que tengan una buena semana, que pasen muy bien. Nos vemos el próximo jueves. Chau, chau.